bienvenida Nancy, ya amiga de la casa. Nancy Falcón es directora del Centro ALBA, especialista en todo el tema de geopolítica en el Medio Oriente, líder del mundo musulmán. Y hoy tenemos algo muy particular en este Rosh Hashanah, Shana Tová también. Hace poquito le decía Shana Tová en árabe, que se decía... ¿Cómo se dice Shana Tová en árabe? Ah, sí. No, Mubarak. Claro. Mubarak, que también es Meboraj, es bendicho. Exacto. Bendicho. Y justamente en este año nuevo hay algo que tenemos, otra cosa más que tenemos en común, que tiene que ver con la lectura que nosotros tenemos en la Torá en esta mañana, que tiene que ver con la historia de un personaje en común, que es Abraham o Ibrahim, ¿sí? Donde nosotros leemos en esta segunda mañana la continuación de lo que empezamos a leer ayer, que tenía que ver con Abraham, la conformación de su familia con dos mujeres, por un lado Sara y por el otro lado Agar, y lo que hoy leemos en particular, que es un texto sumamente complejo, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos Akeidat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak. Entonces, la intención un poquito es poder compartir y poder conocer cómo se entiende esta historia, pero del lado del Islam. ¿Quién era Agar? ¿Quién era Sara? ¿Qué importancia tiene Agar que muchas veces, por lo menos en la tradición judía, se la deja de lado? Sabemos que Abraham tiene a su mujer Sara, Sara le da a su ayudante, digamos, Agar, y finalmente termina Abraham echándola al desierto. ¿Cómo es esta historia, Nancy? Bienvenida. Gracias, Johnny. Bueno, gracias a todos. La verdad que es un gusto estar siempre con ustedes, compartiendo historias. Salam aleikum, la paz sea con ustedes. Bueno, mira, la historia es más o menos en el principio similar, porque sabemos que Sara... A ver, las dos fuentes más importantes del Islam son el Corán, que es el texto sagrado, pero también la tradición profética o la sunna, y de esas que, digamos, los dichos y los dichos del profeta o los comentarios que también hacía el profeta sobre las revelaciones del Corán. Entonces, en base a esas dos cosas podemos ir como reconstruyendo la historia, y el principio es similar a lo que vos dijiste. Ibrahim, que es Abraham, profeta Ibrahim, la paz sea con él, está casado con Sara, pero Sara no puede tener hijos, entonces acepta casarse, acepta que Ibrahim, digamos, se case o tenga un hijo con una esclava egipcia, que es Agar, y justamente fruto de eso van a ser Ismael. Para la tradición islámica, el primogénito de Ibrahim va a ser Ismael, con lo cual esta historia del sacrificio, que es similar, o sea, él tiene una visión de que tiene que sacrificar a su hijo, va a ser con Ismael. O sea, explícitamente el Corán habla del sacrificio de Ismael, que Dios le pide justamente eso. Perdón, ¿qué quiere decir Ismael? Dios escucha. Ismail. Ismail o Ismael. Claro. Claro, de Ismail, Shema, claro. el Shema Israel nuestro. Como Shema Israel. Exactamente igual, exactamente igual. Y bueno, y luego del nacimiento de Ismael, Sara va a quedar embarazada, según la tradición islámica. Yo ahí me perdí si es similar a los relatos de la Torá, pero sabemos que, o sea, Sara después tiene un hijo. De hecho, Isaac, en la tradición coránica, en la tradición islámica, es un profeta, o sea, porque viene también de la progenie de Ibrahim. Y bueno, el sacrificio, justamente, volviendo al tema, va a ser con Ismael. Ahora, cuando Ibrahim recibe esa visión, lo que hace es consultarle a Ismail, comentarle y consultarle lo que él vio, y Ismail acepta esto y le dice: si es una visión que proviene de Dios, yo acepto ser la persona que se tenga que sacrificar. O sea, y en ese sentido el Corán habla de la aceptación y la fe que también Ismael tiene de Dios. O sea, no solo es Ibrahim el que lo hace, Ismael con una posición pasiva, sino que son los dos los que aceptan esto. Es interesante porque, perdón, en la Torá sí. hay una actitud
pasiva, digamos, de Yitzhak. En la tradición judía es Yitzhak quien va a ser sacrificado, que finalmente no ocurre. Yitzhak casi como que no sabe qué está pasando. Le pregunta al papá, lo mira y dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el corderito para el sacrificio? Vamos a hacer un asado y no trajiste la carne. ¿Cómo? Claro, Y es terrible. en un momento el Midrash cuenta que se aparece Satán que es como una suerte de ángel provocador, y empieza a provocarlo a Yitzhak y le dice, ¿vos te das cuenta de la locura que está haciendo tu padre? Quiere sacrificarte a vos. Y solamente en el Midrash, que coincide con la historia coránica, más allá de Ismael o Ismail y Isaac, ahí Yitzhak dice, si es lo que tiene que ser, es lo que tiene que ser. Hay como una suerte de aceptación. Ahora, Vale. ¿siempre se entiende igual esta aceptación, digamos, podría decirle, ciega y absoluta del mandato divino? Bueno, es difícil, la verdad que es un pasaje bastante difícil, no de entender esto. Yo creo que habla mucho de una imagen de Dios, o sea, ¿qué Dios estamos teniendo? ¿Un Dios que pide el sacrificio de tu hijo? Es difícil para el ser humano aceptar eso, porque eso tiene que ver con la construcción de una imagen de Dios. No digo una imagen, digo una imagen simbólicamente, Claro. ¿no? De quién es Dios. Y en ese sentido es bastante difícil, por lo menos para mí, no sé, para el mundo islámico en general, se celebra o se conmemora esa unión de Ibrahim y esa fe ciega de decir, si Dios me pide hasta esto lo hago, pero si uno se pone a pensar en el Dios que está pidiendo eso, yo creo que ese es el momento difícil. Bueno, es aceptar todo lo que Dios me pide, Y es más, sin razón, sin... bueno, ¿y qué pasa tal vez si de repente, porque no somos todos Abraham, qué pasa si de repente se levanta una persona y escucha una voz, tiene como una aparición en algún tipo de, no sé, de cosa que le pasa y escucha que dice de matar a alguien o de sacrificar a un hijo? Justamente hay una cuestión hasta sociológica que dice que en los textos sagrados, cuando aparece una historia o una prohibición, es porque eso ocurría. A vos no te van a prohibir cruzar un semáforo en rojo si no existen los semáforos. Y tampoco te Exacto. van a prohibir cruzar un semáforo en rojo si la gente no lo hiciera. Como que, de acuerdo a una de las interpretaciones judías, el relato de Abraham y el sacrificio viene a combatir el sacrificio de niños que había en la antigüedad, como un mensaje de decir, no tenés que elegir entre tu Dios y tus hijos, entre tu tradición religiosa y la continuidad, entre Dios y la vida, ¿no es cierto? Porque tenemos exponentes de todas las religiones que muchas veces asocian a Dios como algo exclusivo que no puede permitir la vida propia o de otros. Entonces, Exactamente. cómo en realidad los textos vienen a traer una solución pacífica y de continuidad de familia, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. En ese sentido también, como el Corán resalta esta idea familiar de Ismael, o sea, su relación con su papá, porque, bueno, ya adelantándome un poco, hay un momento en el que Sara le pide al profeta Ibrahim que Agar se vaya. No habla de celos el Corán, pero sí dice que hubo una situación en la que Agar se tenía que ir. Yo creo que en la tradición de judía habla de como que Sara tenía celos. El Corán no lo menciona, pero dice, bueno, le pidió que se vaya, pero mira esto también, que también es difícil de aceptar. Ibrahim, en la tradición islámica, abandona, entre comillas, a Agar en medio del desierto, con un bebé, o sea, con Ismail bebé, no Ismail grande, Ismail bebé. Tanto es así que cuenta la historia de que Agar corría de una montaña a otra, que se llama Safa, una montaña, y Marwa, la otra, mirando a ver si venía gente para pedir agua o para pedir víveres, porque ya se le habían agotado los víveres y el agua, y no había lugar donde sacar eso.
y uno piensa, qué crueldad, o sea, abandonas a tu mujer, que tuvo tu hijo recién nacido en el desierto, y cuenta la historia que cuando Ibrahim la deja ahí, Agar le pregunta, ¿Dios te ha mandado que hagas esto? Ibrahim no se podía ni dar vuelta para mirarla por lo que estaba haciendo, y le dice sí. Y Agar dice, entonces me quedo aquí. También ese momento de aceptación, no es Ibrahim que, o sea, Agar sabe la situación, también acepta que si Dios la dejó ahí, y ahora volvemos a hablar de un Dios medio raro en ese sentido, que si Dios la deja ahí en el desierto es por algo, y finalmente fue por algo, porque llega, dice la tradición islámica, que llega un ángel, que es el ángel Gabriel, y con su ala cava en el desierto, saca arena, y descubre un pozo de agua, y entonces Agar puede beber, puede amamantar a Ismael de bebé, y como nace esa fuente de agua, las caravanas que pasan finalmente se quedan ahí y forman como la primera civilización, que luego va a ser la civilización árabe. Entonces, todo eso tuvo un sentido. Agar se tenía que quedar ahí porque ahí tenía que nacer el pueblo árabe, porque ahí tenía que vivir Ismael, y porque de la progenie de Ismael iban a ser el profeta Muhammad, paz y bendición sean con él. Entonces, había un sentido. Ahora, qué difícil el momento en el que yo como mamá, sobre todo como mujer, estar con tu bebé desesperada de que no tenés cómo amamantarlo, que no tenés cómo tomar agua, da como un mensaje de que Dios te lleva al límite para hacer su voluntad, que después es mucho más grande y que vos no podés ni dimensionarla. Pero digo, también es difícil entender eso, y finalmente uno podría decir que, bueno, la civilización árabe nace gracias a que Agar realmente se quedó ahí, obedeció a Dios. Ahora quiero volver a eso. Y se quedó con su hijo. Quiero volver a eso porque es súper interesante, porque también da vuelta la historia en relación a cómo entendemos hoy los movimientos y los espacios religiosos. Pero ahí lo que vos decías en relación a esta forma de entender que viene un ángel y ayuda a cavar un pozo, para la tradición judía, en la Torá, dice que Agar estaba desesperada. Imagínate la situación, ¿no es cierto? Llorando, desesperada con su hijo que quería amamantar sin agua. Y dice la Torá que abrió los ojos y encontró el pozo de agua. No cuenta la historia del ángel. Mirá. Mirá qué interesante, porque la pregunta podría ser, ¿y qué? ¿Dios mandó un pozo? ¿No había un pozo y de repente apareció un pozo como acto de magia? No, tal vez a lo mejor el milagro es que Agar abrió los ojos. La posibilidad de abrir los ojos y poder encontrar ahí lo que muchas veces no ves, la posibilidad ya sea de encontrar a Dios o de poder abrir los ojos y poder entender mejor tu vida, qué es lo que querés, hacia dónde querés ir. Y muchas veces nos quedamos en esta situación de me molesta lo que me pasa y lo único que hago es quedarme en la queja. O llorar. O llorar, ¿no es cierto? Y el llorar también tiene el simbolismo de limpiar los ojos. Agar abre los ojos y el pozo ya estaba ahí. Era cuestión de abrir Claro. los ojos y encontrar el agua, que aparte del agua, para la tradición judía es símbolo de vida, y ni hablar en el desierto, ¿no es cierto? Total. Ahora, pero Sí, total. esto que decías, porque ahí de alguna manera pasan las caravanas y es gracias a Agar entonces que surge el primer grupito árabe. O sea que claro. Es una fundación matriarcal. De hecho, totalmente, y de hecho le preguntan a Agar si se pueden quedar, porque como ella es la primera que llega ahí, es como, no digo la dueña del pozo, pero la dueña del lugar donde está el agua. Entonces hasta le consultan si se pueden quedar y ella dice que sí, y finalmente ahí nace la primera civilización árabe. Y cuenta la historia también islámica que Abraham o sea, Abraham no se queda ahí, sino que va a visitar a Ismael en diferentes tiempos, cuando él va creciendo, y que junto a Ismael construyen lo que hoy es la Kaaba, que es el cubículo ese negro que ustedes ven cuando los musulmanes peregrinamos. Eso es una construcción o reconstrucción, porque supuestamente el primer templo es construido por Adán, según la tradición islámica, pero fue destruido. Entonces esa construcción es de Ibrahim y Ismael en ese lugar. Ahora fíjate cómo Ibrahim, su progenie, digamos, fundó el pueblo judío, y por otro lado el pueblo árabe, o sea, somos primos, como decimos siempre, claro. Total.
y en dos lugares diferentes, y después van a ser dos historias diferentes donde también van a llegar revelaciones de Dios. O sea, se cumple finalmente la promesa que Dios le hace a Ibrahim de que su descendencia va a ser como las estrellas, y esta cosa de el Corán, el único nombrado como amigo de Dios es el profeta Ibrahim, como esa cercanía con Dios fuerte, ¿no? Ahora, Como, pero qué interesante sí, porque sí, hablamos de Ibrahim, de Ismail, de Itzhak, pero en definitiva, quienes toman las riendas y las decisiones no son ellos. En el caso total. digamos, de la Torá, las matriarcas tienen un rol fundamental y son las decisoras de la continuidad. Y en el caso de lo que vos decías, que quiero remarcarlo porque cuando vos lo contabas me dio una imagen que nunca había pensado, que de alguna manera Agar es la matriarca, es quien inicia, ¿no es cierto?, lo que es toda la descendencia del mundo árabe, con lo cual es un absoluto matriarcado. Y cómo en muchos lugares esto se ha desvirtuado y el rol de la mujer, en todas las tradiciones religiosas, ¿no es cierto?, el rol de la mujer, y ni que hablar también en los mundos seculares, ¿no es cierto?, y la lucha que hoy hay para poder obtener Total, igualdad en todos los géneros, en todos los géneros. total. Entonces, Tiene que ver también de cómo contás la historia, ¿eh? Porque la historia de Agar, si bien todo el mundo la sabe, a la hora de contar el sacrificio y la historia del pueblo, no se la nombra mucho, y sin embargo, si vos te pones a pensar el papel que jugó, realmente si ella no hubiera jugado ese papel, no existirían un montón de otras cosas. Siempre el protagonismo, obviamente, es del profeta Abraham, porque es el que Dios le habló, pero finalmente, bueno, en nuestra tradición, el ángel se le aparece a Agar, o sea, también le habla el ángel a Agar, también es ella la que permite que la gente de las caravanas se quede, y muchas veces esa historia queda como tapada por el protagonismo de otras historias que la deben tener también, pero que tapan, no, quizás sin querer o queriendo, no lo sé, vale la intención de cada uno, una historia que es importante, ¿no? Que justamente esta, la que vos decías. qué interesante cómo cuando unimos las historias del judaísmo y el islam, vemos la importancia de Dios en relación a la familia, a los hijos y del rol de la mujer, tan importante que muchas veces es tapado, y que muchas veces, lamentablemente, tenemos de todos los grupos tan malos representantes que no se conocen las Total. historias. Así que, Nancy, yo quiero agradecerte, porque esto nos permite conocer también nuestra propia historia de un lugar diferente y con tantos puntos de contacto que hablan de la vida, de la pareja, de los conflictos, de la solución de los conflictos, de abrir los ojos y encontrar bendiciones. Así que desde aquí te mandamos bendiciones para vos, para tu familia, para toda la Gracias. comunidad, y si querés también mandar un saludo para la comunidad judía en este Rosh Hashanah. Totalmente. Sé que el mes de septiembre es mes de fiestas seguidas, de fiestas de ayuno y demás. Así que todas las bendiciones para ustedes, para toda la comunidad judía. Shana Tova, Umetuka, Bien. y muy feliz, muy bien, feliz año nuevo, y nada, seguir acompañándonos para mí es la mejor forma de festejar nuestras fiestas con ustedes. La verdad que es un placer. Así que siempre feliz de estar presente. Absolutamente. Muchísimas gracias, Nancy. Todas las bendiciones para vos, para tu familia, por un año bueno, mejor que este seguro, Amén. dulce y lleno de bendiciones. Gracias, Nancy. Gracias, Johnny.